Bien, nosotros somos el equipo 3. Nosotros le vamos a presentar el impacto en la sociedad de las principales organizaciones sociales y políticos. Antecedentes. Bajo el régimen del general Porfirio Díaz, que fue de 1877 a 1911, México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior. La ausencia de espacios para la participación pública, la injusticia social para los trabajadores del campo y la ciudad, así como la concentración de la tierra en manos de unos cuantos hacendados, serían las principales causas que dieran origen a la transformación del país. La Revolución Mexicana de 1910 consistió en un movimiento armado que trastocó el orden de las cosas existentes para dar paso a un nuevo régimen. Con la promulgación de la Constitución de 1917, primera en el mundo en incorporar reivindicaciones agrarias y sociales. México tenía entonces que diseñar las instituciones que le dieran sustento, transitar paso a paso sobre vías propias y adecuadas a las condiciones imperantes en ese momento. El primer partido fue el antirreeleccionista, que lo encabezó Francisco I. Madero, pero con su falta de carácter y orden político, fue asesinado dándose un descontrol político durante 18 años hasta que se le ocurrió al presidente Plutarco Elías Calles integrar las tres fuerzas de oposición, obrero, campesino y popular, dando al pueblo mexicano la oportunidad de elegir a sus gobernantes. Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) el 4 de marzo de 1928. Posteriormente, en marzo de 1938, se transformó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el cual en 1946 se convierte en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como actualmente se identifica con estas siglas y los tres colores de la bandera nacional. Este referente histórico político es fundamental, ya que a partir de su participación en escena política, es decir, en la búsqueda y detentación del poder público en México, se organizan también los partidos Acción Nacional en 1938 y el Auténtico de la Revolución Mexicana en 1932. Efectivamente, los cambios profundos se advierten en el tránsito de un sistema de partido casi único a uno más popular, en el que ocurren tres partidos fundamentales y otros de ascendencia minoritaria o de reciente creación, pero que favorecen la competencia electoral. La dominancia del Partido Revolucionario Institucional duró hasta el año 2000. Con la llegada del panista Vicente Fox Quesada, que fue de 2000 a 2006, y la del otro panista Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, fue un momento histórico para el PRI, pues nunca habían ganado otros partidos de oposición la presidencia de la República. Pero en 2012 vuelve a retomar la presidencia el PRI con la llegada de Enrique Peña Nieto, el cual es nuestro actual presidente de la República. A nivel sindical, desde los días de la Revolución Mexicana existen organizaciones obreras vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con centrales sindicales y una confederación dominante, la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La presencia femenina en los órganos de dirección no ha sido muy relevante desde esas fechas. Comités ejecutivos nacionales de las confederaciones sindicales tales como Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CRO), CROS, Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), CROM, Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, FTSE, Congreso del Trabajo, órgano que coordina desde los años 70 a 34 organizaciones germinales que han formado la base del apoyo sindical al PRI.
CROC es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. En 1952, la situación política que vivía el país y la lucha de las masas populares se desenvolvía en estrecha relación con el desarrollo económico del país. Durante los primeros sexenios de posguerra se dio en México un tránsito del capitalismo de Estado hacia el capitalismo monopolista de Estado, aumentando rápidamente la inversión extranjera en la industria y el comercio. No obstante, este crecimiento afectó la situación de la clase trabajadora, ya que no fue del todo favorable. En importantes sectores se percataron que el único camino acertado para mejorar la situación que vivían era emprender una lucha por la mejora de salarios y defensa de sus derechos laborales. La acción combativa de los trabajadores tropezó de inmediato con la abierta oposición de los líderes que concordaban con las políticas del gobierno. Ante esta situación, algunos sindicatos decidieron crear un contrapeso a las organizaciones apegadas a los políticos gubernamentales, por lo que en abril de 1952 se unifican para dar paso a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. A ellas integraron la Confederación de Obreros y Campesinos de México, la Confederación Proletaria Nacional, creada en 1942, la Confederación Nacional de Trabajadores, fundada en 1947, y la Confederación Unitaria de Trabajadores de México. Esta nueva confederación fue la segunda central nacional, por su importancia numérica. La CTM es una central sindical que se materializa en la Constitución de la Confederación de Trabajadores de México, que adopta una orientación revolucionaria, antiimperialista y antifascista, y se convierte en elemento trascendente para las decisiones importantes que se generan durante el régimen cardenista. La CTM fue una organización creada para unir al sector del proletariado para abolir tratos injustos o situaciones que creaban dificultades e inseguridad en los campos laborales, ya que no se está hablando de trabajadores del sector burgués, sino de sectores económicos y sociales más bajos. Otro aspecto importante que marcó la CTM fue la lucha contra las clases sociales que defiende una integridad, justicia y equidad para todos los trabajadores, dejando de lado los aspectos económicos, políticos o sociales que pudieran presentarse. También luchaba por el sector político del país, siempre enfocándose en su prioridad, que eran los trabajadores, oponiendo resistencia a los ideales políticos y pensamientos que se consideraban los menos apropiados, que eran propuestos por el gobierno, al tiempo que defendían lo que ellos proponían, siendo así que la central sindical se vuelve no solo una organización o comité, sino la voz que defiende y expresa los ideales de los trabajadores, en su propio campo laboral, sino en su forma de comunicación con el gobierno, apoyando sus ideales políticos, económicos y específicamente sociales. La CTM fue constituida. La CTM se incorporará al PNR y sus afiliados se afiliarán al partido oficial, con lo que se consolidará el control corporativo del Estado sobre el movimiento obrero. Desde 1939, la CTM prohibirá que cualquier federación se declare apolítica, se adhiera a cualquier grupo o partido político contrario al PNR o sostenga candidaturas diferentes a las postuladas por el partido oficial. De esta manera, la CTM adquiere un poder político de mayor impacto y se convierte en una de las organizaciones sociales de mayor importancia en la historia de México. Congreso del Trabajo o Confederación Nacional del Trabajo es una unión confederal de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista de España, que está adherida a la organización de carácter mundial, Asociación Internacional de los Trabajadores. Esta es una organización que ha desempeñado un papel muy significativo dentro de los movimientos sociales relacionados con el anarquismo. Fundada en Barcelona el 1 de noviembre de 1910 en el desaparecido Palacio de Bellas Artes, a partir de grupos organizados en torno al sindicato Solidaridad Obrera. Este partido ha tenido un significativo legado histórico y cultural. La CNT continúa hoy participando en el movimiento obrero español basándose en diferentes principios anarquistas, promoviendo la autogestión total de la sociedad. La Confederación Regional de Trabajadores CROM se funda el 22 de mayo de 1918 en la ciudad de Saltillo,
Después de haber sido concluida la lucha armada y tras una serie de conflictos entre los sindicatos de la época, en esta se simplificaba en la idea de un sindicalismo reglamentado y eficaz en lugar de la acción directa. Este sindicalismo estuvo marcado por la idea de una acción política como complemento de la lucha sindical. La CROM ocupó un papel preponderante en el sindicalismo nacional, pues su secretario general, Luis Morones, quien surgió del sector electricista, sería el principal líder del movimiento obrero, debido a su capacidad de liderazgo y de negociación con el Estado, por lo que la CROM iniciaba una nueva era de las relaciones obrero-gubernamentales y, dada su consolidación y fuerza, exigía mejores condiciones de trabajo y de vida bajo una nueva visión de organización y conciencia de la lucha obrera. Vicente Lombardo Toledano, un disidente de la CROM, organizó una fracción llamada Purificada CROM, que dejó la federación en 1932, dejando a la CROM para representar solo pocos sindicatos en la industria textil. Para 1933, durante un congreso extraordinario, es cuando la CROM adopta entre sus principios la lucha de clases, democracia sindical, independencia del movimiento obrero respecto al gobierno, instauración del seguro social para los trabajadores y la aplicación de la reforma agraria para llegar a la socialización de la tierra, entre otros. La CROM purificada se convirtió en la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936, aliándose con el presidente Lázaro Cárdenas y el gobernante del Partido de la Revolución Mexicana. El Movimiento Urbano Popular MUP es un frente de organizaciones sociales de izquierda integrante de la promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, PUNCN. Como tal, el MUP surge con la construcción de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP, a finales de los 70s y a principios de los 80s. Durante toda su historia, el CONAMUP ha sido un pilar en la lucha contra la represión y en la lucha por la libertad de los presos políticos. Ha encabezado la lucha por las libertades democráticas en el país y la defensa de los derechos humanos. Ha exigido la protección de las reservas ecológicas del país y el medio ambiente. También ha logrado desarrollar innumerables programas de vivienda en todo el territorio nacional. El CONAMUP ha definido con mayor claridad sus planteamientos sobre la vivienda, desarrollo urbano, la defensa de la soberanía nacional, luchando contra la privatización de nuestros recursos naturales, entre ellos el agua. Al mismo tiempo se han rescatado temas tan importantes como la educación, la cultura, el abasto, la alimentación, la salud, el deporte, la recreación y la protección civil. El movimiento urbano popular pone al centro la organización, la movilización y educación para la conquista de espacios y demandas con independencia de los gobiernos y los partidos políticos. Convergencia. Fue un partido político mexicano fundado en 1999, formado por miembros de la sociedad civil y antiguos miembros del PRI y otras fuerzas políticas. En el año de 2011, en la Asamblea Nacional, los militantes de un partido aprobarían reformas estatutarias que les permitirían cambiar el nombre, logo, así como la estructura del instituto político, donde se determinó desaparecer la figura del presidente nacional y la transformación del resto de órganos directivos, cambiando la estructura política de instituto a movimientos ciudadanos, estipulando que el 50% de sus candidaturas serían ocupados por ciudadanos afines. Durante su tiempo activo, se definió a sí mismo como un partido socialdemócrata. Desde su origen, Convergencia suscribe como ideología política los valores y los principios de la sociedad como una socialdemocracia renovada, que consiste en promover la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, el pluralismo y la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, entre otros. El partido Convergencia no ha tenido gobiernos nacionales,
En el año de 2000, su candidato fue Cuauhtémoc Cárdenas Torlozano, el cual no fue electo. En el año 2006 fue Andrés Manuel López Obrador, el cual del mismo modo no fue electo. Este gobierno solo ha gobernado estados, principalmente Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sinaloa. Estos gobiernos fueron elegidos debido a que la sociedad buscaba un cambio en ellos, pero no se vio tan reflejado. Por eso es que no ha ganado popularidad entre la sociedad. Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional fue fundado en el año de 1939, principalmente por Manuel Gómez Moura. Fue el primer partido de izquierda, debido a que se opusieron al único partido político que había en ese entonces, ahora conocido como el PRI. El PAN empezó a ejercer cargos públicos a partir del año de 1989 y para ello, llegando al año 2000, el primer presidente panista de la República fue Vicente Fox Quesada. Vicente Fox tuvo una gran repercusión en cuanto al ámbito económico, debido a que hizo crecer en gran parte la deuda externa. Y esto repercutió en todos los ámbitos de la sociedad. Felipe Calderón Hinojosa, presidente del 2006 al 2012, es el segundo presidente panista. Y este sexenio se caracterizó principalmente por la lucha contra el narcotráfico, dejando así mucho dolor en la sociedad, debido a que hubo un alto índice de homicidios y una elevada tasa de mortandad. Estas son algunas de las características que hicieron durante los 2 sexenios de gobierno del Partido Acción Nacional. El Partido del Trabajo se creó a partir de la coordinación de varias organizaciones sociales como Comité de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Frente Popular de Tierra y Libertad de Monterrey, así como personas procedentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, la Coordinación Nacional del Plan de Ayala y del Movimiento Magisterial Independiente. Así, el 8 de diciembre de 1990, en el auditorio del Plan Seccional de la Ciudad de México, se funda el Partido del Trabajo, y de inmediato participa en las elecciones de 1991, en donde obtuvo 270,000 votos, cantidad que no representaba el 1.5% que fija la ley para conservar el registro. En 1994 se logró un espacio en la Cámara de Diputados. En la actualidad, la fracción parlamentaria del PT la conforman 12 legisladores. Asimismo, cuenta con una fracción parlamentaria en el Senado de la República, diputados en la mayor parte de los congresos estatales y gobierna en varios municipios. También está presente en casi todos los ayuntamientos de México. El Partido del Trabajo es un proyecto integral. Sus ejes organizativos de acción son el territorio, la promoción de la autogestión social e igualmente es un proyecto electoral y de opinión pública. El Partido del Trabajo considera a la línea de masas como una línea fundamental para el trabajo que se realiza, tanto en su interior como entre la ciudadanía, que permite ir construyendo el poder popular alternativo. La línea de masas consiste en apoyarse de la movilización de los grupos sociales más humildes para conseguir la transformación del país. El Partido del Trabajo está formado por organizaciones políticas, partidos locales y ciudadanos. Se pronuncian por las siguientes políticas que permitan un ordenado desarrollo económico y ecológico que impida la explotación ilegal e irracional de nuestros recursos naturales, la incorporación del sector académico y de especialistas en esta materia al sistema productivo, legislar en materia de protección a la biodiversidad, preferentemente en aquellas especies en peligro de extinción. De acuerdo al capítulo 6 del artículo 23 de los estatutos del Partido del Trabajo, en su estructura cuenta con las siguientes instancias de dirección: Congreso Nacional, Consejo Político Nacional, Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Coordinatoria Nacional, Comisión Político Nacional.
Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversia. El PT ha participado en 9 procesos electorales federales en 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. En alianza con otros partidos ha logrado ganar la gobernatura en varias entidades como Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas y Yucatán, entre otras. En la actualidad el PT se integró al Frente Amplio Progresista, conformado por partidos que representan la izquierda en este país, como el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y la Convergencia Democrática. Este movimiento democrático es sin duda uno de los más importantes que se han registrado en el país en los últimos 20 años. Uno de los partidos políticos con más reconocimiento en el país es el PVM, el cual es el Partido Verde Ecologista de México. Este partido político se fundó en el año de 1986. El partido ha basado su propuesta en la simulación de conservación del ambiente y de los recursos naturales, así como el supuesto combate a la corrupción. Asimismo, se ha declarado distante de la política tradicional mexicana. Dentro de sus triunfos electorales se han obtenido gracias a sus alianzas estratégicas con otros partidos. En las elecciones federales del año 2000 formó junto al PAN, Partido Acción Nacional, la Alianza por el Cambio, la cual resultó vencedora con el candidato Vicente Fox Quesada. A partir de ese año ha realizado alianzas con el PRI, Partido Revolucionario Institucional, con el que en el 2012 ganó la presidencia con Enrique Peña Nieto.